Como os decía, mi nombre es Rosa Ríos y está mi compañero también, Miguel Brozos, en el chat para lo que vayáis necesitando durante la presentación. Nosotros vamos a presentar el grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Coruña. Este grado se imparte en la Escuela Politécnica Superior, que está en el campus de Esteiro, en Ferrol. Como veis, estamos muy cerquita de las instalaciones de Navantia. Muchos de los alumnos ya hacen ahí sus prácticas o algunos egresados están ya trabajando allí. Y además, como veis, el campus está muy céntrico, ¿vale? Todo Ferrol está alrededor del campus, por lo tanto, para vivir y para estudiar es un sitio muy cómodo. Además del grado en Ingeniería Mecánica, en la escuela hay otros grados que son el de Tecnologías Industriales y el de Ingeniería Naval y Oceánica, y además un programa de simultaneidad entre dos de estos grados, entre el grado en Mecánica y el Naval. De tal forma que si cursáis un curso más, con un plan de estudios diferente, con un programa simultáneo entre las dos titulaciones, podríais llegar a tener al final de vuestros estudios las dos titulaciones. Y una vez terminados los cursos de grados, también impartimos dos másters en el ámbito de las dos ramas de la ingeniería que tocamos en la escuela, la ingeniería industrial y la ingeniería naval. Ambos estudios son profesionalizantes y tienen la duración de 2 cursos. Antes de ver por qué vamos a hacer ingeniería mecánica, vamos a ver por qué hacer ingeniería en general, ¿no? ¿Por qué decidirnos a estudiar una ingeniería? Primero, por la versatilidad. Todas las ramas de la industria y de la gestión de empresa está incluida en las cosas a las que se puede dedicar un ingeniero o algún tipo de ingeniería, ¿de acuerdo? Vosotros, como ingenieros, os podréis dedicar pues, a temas de diseño de automóvil, incluso el tema aerodinámico, o si nos gusta más la construcción, el tema de construcción, cálculo de estructuras, si nos gusta más la energía, bueno, pues cómo generar energía, cómo hacer el transporte de energía, optimizar los puntos de consumo o el transporte de esa energía. Tenemos en ingeniería naval, nos podemos dedicar a todo el ámbito del transporte y la logística, pues como veíamos, desde el diseño de los vehículos a la optimización de la propia ruta de transporte, a cómo se desarrolla la parte de redes, la parte física sobre la que se van a mover los diferentes medios, etcétera. Nosotros al final en la ingeniería lo que abarca es a toda la tecnología y por lo tanto un ingeniero se puede dedicar o es versátil para dedicarse a las diferentes ramas de la tecnología. Pero además, si lo miramos desde el punto de vista de la empleabilidad, las ingenierías es uno de los ámbitos que ha sufrido un poco menos en los tiempos de baja demanda de empleo, ¿vale? Como todos sufren, cuando no hay empleo, sufre este tipo de problemas, pero sí que es verdad que debido a la capacidad, a esa versatilidad, a esa capacidad de resolver problemas desde diferentes ámbitos, es uno de los oficios o una de las titulaciones que suele tener altas tasas de empleo, ¿vale? Por ejemplo, respecto a los egresados de la Universidad de La Coruña, veis que la tasa de empleo de los que se dedican al ámbito de la ingeniería y de la arquitectura tiene una tasa de empleo muy alta, ¿vale? Ronda o pasa del 90% y con tasas de paro muy pequeñitas, ¿vale? Del 4 o 5%. Por lo tanto, si lo pensamos desde el punto de vista no tanto de qué me gusta hacer o sí que me gusta hacer, pero dentro de lo que me gusta hacer, qué es lo que parece que me va a dar una salida, una empleabilidad, parece que este ámbito también lo tenemos cubierto.
y además que nos da libertad de elección, ¿vale? Esa versatilidad, ese saber enfrentarse a diferentes problemas, las múltiples técnicas y las múltiples materias que me van a enseñar durante la titulación va a hacer que yo sea capaz de dedicarme a diferentes campos, ¿vale? O de ver diferentes campos y, por lo tanto, no decidir ahora que me quiero dedicar, sino un poquito más adelante. Y además la proyección profesional, ¿vale? Nosotros es una titulación o un oficio que tiene larga tradición, que además la evolución humana va aparejada con la evolución de la técnica y los ingenieros al final estamos metidos en esa evolución de la técnica, o si no, por lo menos estamos metidos después en el uso de esa técnica y, por lo tanto, tenemos alta proyección en este sentido y además nos abre el abanico a poder hacer estudios posteriores como los de máster, doctorado, etc. Pero si nos centramos en el grado de Ingeniería Mecánica, además de todo esto que hemos visto, el estudiar este grado en la universidad tiene otras características o otras ventajas, ¿vale? Pero primero de todo vamos a ver qué sería lo ideal para entrar en este grado. Lo ideal para entrar en este grado es que tuviésemos facilidad para las asignaturas básicas de las ramas más técnicas, ¿no? Pues matemáticas, física, dibujo, etc. Y además que nosotros tengamos una mentalidad racional y pragmática. Como ingenieros, nosotros no vamos a trabajar solos, ni durante el estudio de la carrera, ni después cuando estemos desarrollando nuestro empleo. Por lo tanto, si tenéis facilidad para trabajar en equipo, tenéis un perfil perfecto para las ingenierías. Y si no, nuestro trabajo dentro de la titulación será que seáis capaces al final de trabajar en equipo o de liderar esos equipos. Como nosotros nos vamos a enfrentar a la resolución de problemas como ingenieros, pues características que nos vienen bien es que tengamos capacidad de abstracción y de concentración y que seamos capaces de ser creativos, es decir, de ver múltiples opciones a la solución de ese problema y al final ser capaces de decidir quedarnos con uno, ¿vale? Es decir, ser capaces de tomar decisiones. Y la ingeniería al final es tecnología, por lo tanto tendremos que estar interesados en la técnica. Algo que nos están solicitando las empresas es la facilidad en manejar idiomas, ¿vale? Entonces, como mínimo, ¿qué se nos exige? Bueno, pues a todos se nos está exigiendo inglés, entonces estaría bien tener un B1 en inglés, pero nunca olvidad el seguir fomentando vuestras habilidades en otros idiomas. Si ya nos centramos como os decía, en la titulación de Ingeniería Mecánica, ¿por qué cursarla en el campus de Ferrol y por qué cursarla en la Universidad de La Coruña? Primero, el campus de Ferrol, como os decía, es un campus en el centro de la ciudad. Además, es un campus pequeñito, lo cual nos permite trabajar y vivir de forma cómoda, ¿vale? Tenemos todo a nuestro alcance. Las instalaciones deportivas de la universidad están en el propio campus, la residencia muy cerquita. El coste de la vida en Ferrol comparado con otras ciudades en las que podáis ir a hacer una titulación de ingeniería es mucho menor. Los alquileres son menores, no necesitáis transporte público o vuestro coche para moveros por la ciudad, por lo tanto ese coste no lo tenéis. Tenéis soluciones de residencia universitaria, compartir piso, incluso hay alquileres por habitaciones de personas que comparten su casa. En resumen, es un campus y una ciudad muy cómoda para vivir. En segundo lugar, nuestra titulación en Ingeniería Mecánica tiene dos menciones, ¿vale? ¿Qué es esto de dos menciones? Vosotros a lo largo de vuestra titulación vais a tener asignaturas, como os decía, básicas y otras relacionadas con las tecnologías de la mecánica, es decir, en particular con las estructuras, tanto que están fijas como las que se mueven, ¿de acuerdo? Pero
¿Esto qué nos permite? Esto nos permite a nosotros tener esas asignaturas obligatorias en ambos ámbitos y después jugar con las optativas. Vosotros en cuarto curso tendréis un conjunto de optativas que, eligiendo 4 de ellas, podéis optar a esta mención en estructuras y construcción o mención en mecánica de máquinas, ¿de acuerdo? Dependiendo si os centráis con esas optativas en estructuras fijas, como podría ser un edificio, o si nos vamos a estructuras móviles, como podría ser cualquiera de los mecanismos que van, por ejemplo, en un vehículo. Pero además tenemos la posibilidad de hacer prácticas en empresa. La universidad y la escuela tienen firmados convenios con múltiples empresas, tanto pequeñas de los alrededores como ya un poco más grandes, como las que tenéis ahí, Inditex, Navantia, etc. Y de forma habitual nos está pasando que hay más prácticas que alumnos que van a cursar esas prácticas. Por lo tanto, el tema de prácticas curriculares y extracurriculares no tenéis ningún problema en cursarlo al ser tan poquitos alumnos y además tener mucha disponibilidad de empresas. Os digo que sois pocos alumnos porque la escuela es pequeña y por lo tanto nosotros en las clases más grandes, que son las de las exposiciones teóricas, sois como mucho unos 50 alumnos, nada comparable con otras escuelas más grandes. Y los grupos reducidos de clases prácticas, donde vais a hacer prácticas de laboratorio, ejercicios y demás, no van a más de 20-25 alumnos. Por lo tanto, lo que vosotros podéis demandar de nosotros o el tiempo que vosotros podéis demandar de nosotros es mucho mayor que en una escuela más grande, donde tenemos del orden de cientos de alumnos en una clase, ¿vale? Entonces, esto al final lo que hace es que tengamos una relación más cercana o más estrecha entre vosotros y los profesores. Además, como os comentaba antes, igual que el resto de ingenierías, es una carrera que no tiene apenas paro, ¿vale? Nuestros egresados, tanto en ingeniería mecánica como en tecnologías industriales y naval, están casi con pleno empleo. En cuanto al contenido, como os decía, lo que tenemos son asignaturas básicas comunes a todos y a la tecnología, pues como las del ámbito de matemáticas, física, química, etcétera, y después las que se centran más en todo el tema estructural o de mecanismos, como os comentaba con anterioridad. La ingeniería mecánica o el grado de ingeniería mecánica es un grado con atribuciones profesionales. ¿Qué es un grado con atribuciones profesionales? Bueno, pues hay ciertos oficios que están regulados por la ley que nos dice a qué nos podemos dedicar y a qué no, y qué en nuestro caso podemos firmar y qué no, ¿vale? Esas son las atribuciones, pues elaboración de proyectos, direcciones de obra, etcétera. En el caso de la ingeniería mecánica, las atribuciones que tenemos son las atribuciones de lo que antes se llamaba ingeniero técnico industrial, en particular en el ámbito de la mecánica. Y por lo tanto, nuestra titulación tiene que cumplir lo que nos manda la ley, es decir, esas competencias para ingeniero mecánico, además con la duración de 4 años y los contenidos que se especifican. Y además que conozcáis las tecnologías específicas relativas, como os decía, a la ingeniería en el ámbito de la mecánica. Para vosotros, todo esto al final, ¿en qué se traduce? Bueno, pues que vais a ser capaces o vais a tener la capacidad y por ley vais a estar amparados en diseñar, calcular, construir, ensayar, operar y mantener tanto la maquinaria como sus componentes, vehículos, motores, instalaciones industriales, etcétera, ¿vale? Y esto lo que nos abre es el ámbito de salidas profesionales que tenemos. Os podéis dedicar, como decía antes, al diseño y desarrollo de máquinas y sus sistemas. Os podéis dedicar al desarrollo de proyectos y la construcción de parques industriales y las naves de esos parques industriales, hacer cálculo de estructuras, dedicaros a mantenimiento, ingeniería del transporte, gestión y organización de empresa,
desarrollo de producto, ¿vale? Es decir, se abre un conjunto de ramas o de salidas profesionales muy amplias porque al final vosotros esa multidisciplinaridad que tenéis o esas múltiples materias que vais viendo os van a permitir resolver diferentes problemas. Y no os cierra tampoco la posibilidad de dedicaros a la investigación, quedaros en la universidad o un centro tecnológico y dedicaros a la investigación, a lo que llamamos I+D+I, etcétera. Y con esto un poquito lo que os queríamos contar de la titulación. Tenéis más información tanto en la página web de la escuela como en las redes sociales. Os dejamos también el contacto del coordinador de la titulación, que es Jesús Cardenal Carro, y el correo de dirección del centro para cualquier pregunta, indicación, etcétera, que necesitéis. Ahora os dejamos abierto el chat para las preguntas que veáis oportunas. Si tenéis alguna duda más sobre qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos, instalaciones que tengamos, laboratorios, sin problema. El esfuerzo de matricularse en el doble grado, lo bueno que tiene matricularse en el doble grado es que si haces los 5 años, tienes al final la doble titulación, tanto mecánica como naval, y te abre un poquito más el ámbito de esas atribuciones profesionales de las que os hablaba, de a qué os podéis dedicar, ¿vale? El doble grado requiere un poco más de esfuerzo que un grado normal. ¿Por qué? Porque al final no estás cursando todas las materias de los 2 grados, pero sí cursas todas las que son comunes más las que son específicas de los otros 2. Por lo tanto, sí requiere un poquito más de esfuerzo. Si no has tenido problema en tu formación básica y te gusta la tecnología, pues te puedes matricular el primer año, ver qué te gusta, ver si te gustan las 2 o si al final te decides por una de las 2, haces un traslado de expediente, las materias que son comunes se te convalidan y podrías seguir por uno de los 2. En eso no hay ningún problema. No sé si esto soluciona o da respuesta a tu pregunta. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, nosotros os dejamos estos vídeos, quedarán colgados, tenéis todas las direcciones de correo en la página web de la escuela que os dejamos. Cualquier cosa que necesitéis o cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirnos o llamarnos a las extensiones de dirección y os contaremos o resolveremos las dudas que tengáis al respecto. Así que muchas gracias a vosotros por asistir y esperamos veros por la escuela.